Sí, buenos días, mis hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Abramos nuestra Biblia, leamos el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice la palabra: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nuevamente, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más grande de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y bendecimos, Señor. Hoy en este momento, Señor, te pedimos que uses, Señor, mi vida para predicar, Señor, esta palabra. Pero también, Señor, que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, oh Padre Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Está con tu iglesia hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy es de la insignificancia a la grandeza. Ese es el tema, de la insignificancia a la grandeza. Si vemos los evangelios, nos daremos cuenta que los 4 evangelios tienen parábolas. Y Jesús siempre comparaba el reino de los cielos con las cosas que estaban a su alrededor. Vemos la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, la parábola de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza y muchas otras parábolas que vemos en los evangelios. Y siempre era un asunto de ver alrededor y sacar una enseñanza de lo que Jesús veía. Y aquí este pasaje que leímos prácticamente habla de la semilla de mostaza. Entonces, el punto es de que Jesús dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como decir, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Fíjense bien, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza. Antes de entrar en materia de la parábola que tenemos aquí para, de alguna manera, comentar algo al respecto, quiero hacer énfasis de que la semilla de mostaza es una semilla que mide más o menos como 1 milímetro o 1,5 milímetros más o menos. Es como del tamaño de la cabecita de un alfiler. De ese tamaño es la semilla de mostaza. Cuando los rabinos veían prácticamente a la gente que ellos consideraban los pecadores entre los pecadores, como los pescadores, los publicanos, las prostitutas, la gente no letrada, incluyendo al vulgo de la gente, para ellos eran semejantes a un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque el grano de mostaza era tan pequeño, y así comparaban a la gente, a este tipo de gente, tan pequeños también. Sin embargo, cuando los fariseos, los saduceos y toda la corte religiosa prácticamente de los tiempos de Jesús se referían prácticamente a ellos mismos, ellos se comparaban como con un roble, con un sauce, con un cedro. Ellos prácticamente tenían delirios de grandeza. Y ellos decían que eran ellos grandes en comparación con la otra parte de la sociedad, que ellos consideraban
que eran semejantes a un grano de mostaza. Así decían ellos. Pero cabe mencionar también de que Jesús dice, es como el grano de mostaza. El reino de los cielos es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Entonces, de alguna manera Jesús hace alusión a lo que los fariseos consideraban como el grano de mostaza, haciendo alusión prácticamente a que esa gente insignificante, de alguna manera para los fariseos, para el séquito religioso, se podría decir, este tipo de gente, una vez llegado prácticamente a la presencia misma de Cristo, Jesucristo les daba de una manera un giro a su vida, transformaba la vida al grado que podían convertirse en un árbol grande, en un arbusto grande, de tal manera que las aves del cielo anidaban en sus ramas. Jesús hace alusión prácticamente a ello. Y muchos han dicho, es que el reino de los cielos es la iglesia. Pero podemos decir nosotros conformamos la iglesia. El creyente conforma la iglesia. El creyente es el que está inmerso en el reino de los cielos. Prácticamente somos herederos del reino. Entonces cabe mencionar que todo aquel que llega a Jesús es como ese grano de mostaza, que una vez sembrado en tierra, una vez llegando a las filas prácticamente de los creyentes, Jesús le da otro sentido a su vida y hace lo que hace con nosotros. Entonces, pero cabe mencionar que de alguna manera todos, cuando llegamos a Cristo, llegamos derrotados, con nuestra vida insignificante de alguna manera. Llegamos totalmente devastados en nuestra vida. Entonces vamos y le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida derrotada. Me siento como un grano de mostaza, insignificante prácticamente. Soy nada delante de ti, soy nada delante del mundo. Así me siento, Señor, así estoy. Llegamos prácticamente derrotados. Y en ese sentido, cuando los fariseos comparaban a la gente pecadora con un grano de mostaza, consideremos nosotros también que somos parte de esos considerados como un grano de mostaza. Y pensemos que si nos sentimos como un grano de mostaza, sin embargo, cuando llegamos a Cristo, Cristo nos levanta prácticamente y le da otro sentido a nuestra vida. Nos hace grandes. Por eso el tema de hoy es de la insignificancia a la grandeza, porque Jesucristo prácticamente le da un giro a nuestra vida, hace grande nuestra vida, agranda a nuestra vida prácticamente. Es lo que Cristo hace con nosotros. Entonces, pero una vez llegando a Cristo, nuestro ego, entre comillas, nuestro ego muere. Es como darle muerte a nuestro ego, es como decir, Señor, ya mi vida es insignificante, aquí está mi vida que no vale nada, Señor. Mi vida está derrotada. Si no llegamos así a las filas de Cristo, prácticamente no sucede nada en nuestra vida. Cuando llegamos exaltados, ¿quién de nosotros ha llegado de una manera exaltado a Cristo? Como diciéndole al Señor que no te das cuenta cómo estoy yo, no te das cuenta de mi situación, ándale, ven y haz algo con mi vida. No llegamos así de esa manera a Cristo. Llegamos prácticamente diciéndole, Señor, aquí está mi vida, realmente derrotada, Señor. Señor, te pertenece mi vida, aquí está, te la entrego, porque yo no sé qué hacer con ella. Aquí está mi vida, Señor. Llegamos prácticamente derrotados, llegamos humillados delante de Cristo, pero la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y eso prácticamente es lo que Cristo hace con nosotros, nos exalta. Y es ahí que dice Jesús, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas
y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, aquí el punto es de que cuando Cristo transforma nuestra vida empieza a crecer porque Él la exalta nuestra vida. El que se humilla a Dios lo exalta. Y entonces empieza nuestra vida a crecer. Sentimos prácticamente que nuestra vida vale algo, porque Cristo le ha dado valor a nuestra vida. Y cuando decimos que Cristo le ha dado valor a nuestra vida, estamos diciendo que el valor de nuestra vida vale la misma sangre del Señor Jesucristo, la misma vida del Señor Jesucristo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él le ha dado valor a nuestra vida, le ha dado sentido a nuestra vida, pero también la ha levantado a nuestra vida y la ha engrandecido a nuestra vida. ¿Por qué la ha engrandecido? Porque Cristo mora en nosotros. Nosotros en Cristo prácticamente no valemos nada, no somos nada, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo le da un nuevo significado a nuestra vida y le da una grandeza a nuestra vida. No porque nuestra vida valga en sí misma, sino porque Cristo le ha dado el valor de su vida. Ese es el punto que hay en nuestra vida. Y es ahí de nuestra vida, donde nuestra vida empieza a crecer y se hace mayor de todas las hortalizas. Es decir, para Cristo vale nuestra vida. No quiere decir con esto de que las demás vidas no valgan para Cristo. El asunto aquí es de que sentimos que ahora nuestra vida tiene valor realmente. Eso es lo que sucede con nosotros cuando llegamos a Cristo. Pero también cabe recalcar que Cristo nos lleva de la insignificancia a la grandeza. Es decir, que si para los demás no valemos nada, que si para los demás somos como un grano de mostaza, insignificantes, para Cristo somos como un arbusto donde las aves llegan y anidan, y hacen sus nidos ahí habitan en las ramas. Es decir, tú y yo hemos llegado a las filas de Cristo, pero Cristo le da un sentido a nuestra vida para que nosotros prácticamente extendamos nuestros brazos y que las aves lleguen y anidan ante nosotros como representantes prácticamente del reino de Dios, como representantes prácticamente de Cristo mismo en nuestra vida. La verdadera grandeza consiste en cuántas aves anidan en tus ramas. Esa es la verdad. No consiste en qué tan grande te sientes, en qué tan grande eres académicamente, económicamente, socialmente hablando, profesionalmente. No consiste en eso la verdadera grandeza. La verdadera grandeza en nuestra vida consiste cuántas aves llegan y anidan a tus ramas. Ahí consiste la verdadera grandeza. Y esa grandeza la da Cristo. Cristo cambia nuestra vida, la transforma, la hace grande para que las aves lleguen y aniden nuestras ramas. Y las ramas, los arbustos prácticamente es la misma iglesia, los mismos creyentes. Nosotros somos la iglesia, los creyentes donde las aves lleguen, incluyendo aquellos que no pertenecen a la misma iglesia. Por ejemplo, el ave no pertenece a las ramas del arbusto de la mostaza, no pertenece. Sin embargo, llegan las aves y anidan ahí. Entonces aquí el punto es, la verdadera grandeza no consiste en qué tan grandes sean tus ramas, porque podemos decir, híjole, está muy grande la iglesia como ha crecido. Gloria a Dios cuando la iglesia crece. Pero las aves pueden llegar y anidar en las ramas de la iglesia. Ahora vamos en otro sentido, o en el mismo sentido, pero más particularista el asunto. Aquí el punto es, cuando hablamos en términos generales de la iglesia, se vuelve muy ambiguo el asunto y muy impráctico. Pero cuando ponemos a la iglesia a nivel personalista, decir, yo soy parte de la iglesia, yo represento a la iglesia donde sea que vaya, porque yo soy creyente y yo soy parte de la iglesia. Entonces, considerémonos de que yo
prácticamente yo, y cuando digo yo no me refiero a mí mismo, sino a mí y a todos yo que pueda haber, creyentes que también son considerados iglesia, podamos decir a cuántas aves estoy anidando, a cuántos no creyentes estoy prácticamente anidando, cobijando, cuántos no creyentes vienen a mí de alguna manera a solicitar el apoyo y que yo pueda apoyarlos. Hoy, hoy en este momento estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos que no nos había tocado vivir. Se había escuchado desde una perspectiva histórica de situaciones similares que pasaron en el pasado, vaya la redundancia, sobre ciertas pestes, sobre ciertas epidemias, pero lo curioso es que esas ciertas epidemias siempre fueron localistas. Cuando decimos localistas, en una región, aunque muy amplia, era una región, por ejemplo, en Europa con la peste bubónica, aquí en México con la fiebre amarilla, y así con la varicela en ciertos lugares, así en varias partes del mundo, pero de una manera local. Pero hoy con este tiempo de la globalización, donde todos los países están conectados comercialmente hablando, de que es muy fácil ahora agarrar el avión y vámonos en ciertas horas, ponerse en China, ponerse en Japón o ponerse en otro lugar del mundo, y muchas veces no porque uno quiera ir para allá, sino porque las empresas lo envían al trabajador, y así ciertas cosas que suceden hoy en la actualidad. Y eso se presta, eso fue algo que se prestó, o vaya, que influyó mucho para que hoy en la actualidad el COVID-19 se difundiera tanto, porque el mundo está globalizado y en consecuencia pasa esto que también la epidemia, voy a ponerlo entre comillas, podemos decir, se globalizó. Esa es una realidad. Y hoy la situación está muy difícil. Hoy en la actualidad está muy difícil decir en mi familia o mis familiares, no hay ninguno que no se haya contagiado del COVID. Está muy difícil decirlo. Y platicaba con Juan, platicaba y le decía que una tía y su hijo, o sea, mi primo y mi tía, fallecieron de COVID. Un hermano mío tuvo COVID. Y así situaciones así de este tipo están pasando en el mundo, no solamente aquí en México, en todo el mundo está la situación así. Y está difícil, pero la gran pregunta es, ¿a cuántos estamos ayudando? ¿De qué manera estamos apoyando? ¿Cómo estamos moviéndonos nosotros para apoyar a aquellos que están padeciendo? Ciertamente también le ha pegado a las familias de la iglesia Príncipe de Paz. Hoy en la actualidad, hace algunos días prácticamente de todos conocidos, nuestra hermana Gloria falleció, nuestro hermano Pedro, su esposa, están pasando por momentos difíciles. Está la situación así ahorita, y algunas familias de aquí de Príncipe de Paz también han padecido con familiares. Y tenemos que entender que nosotros somos esos arbustos de mostaza, esos que un día llegamos insignificantes a los pies de Cristo, y que Cristo nos sembró prácticamente en su terreno, en su parcela, nos sembró y empezó a crecer nuestra vida de una perspectiva emocional, espiritual y en muchos ámbitos. Empezó a crecer nuestra vida, porque el Señor le da otro sentido a nuestra vida. Pero la gran pregunta aquí es, ¿a cuántos estamos cobijando? Podemos sentirnos grandes con el Señor, pero ¿a cuántos estoy cobijando yo?
¿A cuántos estás cobijando tú? Es tiempo, mis hermanos, de que digamos como iglesia, tomemos conciencia como iglesia, digamos, estoy dispuesto a apoyar a aquel que está padeciendo en este momento. Y que como iglesia tengamos que ponernos de acuerdo de alguna manera y digamos, allá hay un necesitado y como iglesia decimos, yo apoyo, cada uno de nosotros decir, yo apoyo, de lo poquito que tenemos podemos estar aportando lo que podamos aportar. Esa es una realidad. Por esa razón, decía hace un momento, que la verdadera grandeza no consiste en qué tan grandes sean tus ramas. No consiste qué tanto has logrado con tu vida en Cristo. No consiste en eso. La verdadera grandeza es a cuántas aves tú puedes anidar en tus ramas. Ese es el punto. En eso consiste la verdadera grandeza. Por lo tanto, ¿a cuántos anidan en tus brazos? ¿Cuántos vienen a ti o cuántos puedes cobijar? Es tiempo de que nosotros empecemos y apoyemos y que mostremos prácticamente la grandeza que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Esa es la realidad y vamos adelante. Somos unos hijos del Señor. El Señor ha dado sentido a nuestra vida. Entonces, dispongámonos siempre a estar en esa disposición para apoyar al prójimo. Vamos a orar. Te alabamos, Dios, y bendecimos, Señor, tu nombre. Glorifícate en nuestra vida. Sé con nosotros, Señor. Que nuestro corazón, Señor, siempre esté dispuesto a cobijar a aquel doliente, aquel que está padeciendo. Glorifícate en nuestras vidas. Está con nosotros. Señor, ciertamente muchas veces somos negligentes, Señor, ante la situación. Somos negligentes ante el que padece o Padre Santo. Somos duros, Señor. Pero te pedimos, Señor, que hablando en nuestro corazón y que estemos, Señor, dispuestos a anidar, Señor, en nuestras ramas, aquel que viene a nosotros para habitar con nosotros. Glorifícate en nuestras vidas. Sé con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo, el amor, la paz de su Santo Espíritu, sean con cada uno de vosotros y sus familias. Amén.